Un saludo. Hoy hablaremos sobre el romanticismo. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Noelí, Josiane Escalante, Oriana Picón, Alejandra Toro y mi persona Isbay Toro. El romanticismo fue un movimiento cultural que surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la Alemania y que se fue extendiendo por toda Europa hasta llegar a América, y sus principales exponentes son la música, la pintura y la literatura. Este movimiento artístico rompe con su movimiento anterior, como lo fue la Ilustración, específicamente en el neoclasicismo. En este movimiento, el artista tiene plena libertad de sus sentimientos, sus expresiones, puede demostrar incluso sus imperfecciones. Por eso, el romanticismo es un movimiento cultural que revoluciona la historia, principalmente porque deja ver los pensamientos de libertad para interpretar la vida y la naturaleza tal cual son. Saludos para todos. En el video de hoy les estaremos conversando sobre el romanticismo, su contexto histórico, la pintura, sus principales características y exponentes. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Borrero, Oriana Picón, Alejandra Toro, Isbay Toro y mi persona, José Agnes Escalante. El romanticismo fue un movimiento cultural que tuvo lugar en Alemania a finales del siglo XVIII y en gran parte del siglo XIX. También se expandió por toda Europa y en algunos países de América a través de sus expresiones artísticas como lo fueron la pintura, la literatura y la música. El romanticismo buscó romper con los modelos tradicionales, específicamente el de la Ilustración y su expresión estética mejor conocida como el neoclasicismo. En este movimiento, el artista daba a conocer sus sentimientos e ideas de libertad. Lo más importante era alcanzar la libertad individual con la finalidad de sentir la vida y la naturaleza tal cual son. Del mismo modo, el romanticismo dejó huellas bastante relevantes en las posturas políticos y sociales de ese momento, como lo fue el liberalismo. Así como lo mencionaban mis compañeros, el romanticismo se refiere al estilo o movimiento artístico y cultural que se extendió desde el siglo XVIII hasta principios del primer tercio del siglo XIX, ya que se extendió en una época de tantos acontecimientos políticos, sociales. Estas manifestaciones se presentaban principalmente por la subjetividad, celebraban la creatividad, la individualidad, la intuición, la imaginación y sobre todo los ideales que permitían florecer la subjetividad individual del artista, ya que les permitía mostrar obras o temas y escenas que estaban llenas de total dramatismo y emoción. Durante las características se menciona mucho la subjetividad, principalmente porque se habla de una idealización extrema. Se presentaba muchísimo la idealización o la presentación de obras de ensueños o más allá del imaginario. Como lo mencionaban mis compañeros, debido al contexto político-social que se desarrollaba en la época, los pintores o algunos de los autores decidieron tomar los acontecimientos actuales como temas dentro de sus cuadros. Por lo tanto, la actualidad y las composiciones llenas de dramatismo para reflejar todas las injusticias y crueldades o crueldades cometidas dentro de las guerras, las revoluciones y otros hechos primordiaban dentro de estas manifestaciones. Asimismo, los pintores románticos primaban la subjetividad y la individualidad. Buscaban explorar sobre todo los estados emocionales y estados psicológicos al objeto de mostrar cómo son los protagonistas de las historias y sobre todo los acontecimientos que deseaban plasmar. En este caso se deseaba darle el protagonismo a los héroes o a los caballeros. De igual manera,
Otras de las manifestaciones o aspectos que más predominaron dentro de este estilo artístico son las pinturas de la naturaleza. Es decir, se pintaba al aire libre, observando el paisaje, la atmósfera, el cielo, sobre todo refiriéndose a la pintura del paisaje, como lo mencionaba al principio, idealizado, de ensueños, cargado de nostalgia y total simbolismo. De igual manera, el romanticismo estuvo relacionado con la aparición del nacionalismo, reivindicando el folclore, las tradiciones y los paisajes locales dentro de sus obras. Los pintores románticos ofrecieron toda una iconografía o escenografía que ayudó a forjar la identidad nacional, sobre todo en los ideales de la Revolución Francesa de 1789. Los pintores o los autores dentro de sus obras intentaban plasmar sobre todo lo que inspiraran dentro de estos hechos, aunque se comprometieran desde un punto de vista político y social. De igual forma, en esa reivindicación tradicional, los pintores y los artistas románticos pusieron el valor de la cultura medieval, introduciendo en sus pinturas el imaginario medieval. Asimismo, es importante mencionar las características técnicas que se implementaban dentro de la pintura romanticista, ya que se contrasta principalmente por el rechazo del convencionalismo del neoclasicismo. El romanticismo supuso una renovación de la estética gracias a las nuevas técnicas que se aplicaban, desde el óleo hasta las litografías, las acuarelas y los grabados. De igual forma, las texturas cobran vida o importancia dentro de estas obras, reivindicando sobre todo pinceladas expresivas y libres. De igual manera, el color comienza a recuperar fuerza frente a las líneas, es decir, que las formas se liberan, comienzan a ser más curvas en lugar de lineales. La luz adquiere una gran importancia dentro de las composiciones, ya que son utilizadas para imprimir un mayor dramatismo, efecticismo y escenas representadas dentro de las emociones y el dramatismo. Y como último aspecto o característica es el dinamismo. Las composiciones estaban totalmente llenas de dinamismo, introducían líneas curvas, movimientos, teatralidad, expresión, gestos y movimientos dentro de las obras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oriana Picón y yo voy a seguir la exposición hablando de Marie Ellen Reider. Marie Ellen Reider nació el 20 de marzo de 1781 en Constanza, Alemania. Fue una pintora reconocida por sus retratos y obras de carácter religioso. Comenzó sus estudios en 1813 y gracias por la ayuda de su mentor pudo entrar en la Academia de Múnich, convirtiéndola en la primera mujer alemana en estudiar en dicha academia. Sus obras fueron influenciadas por el barroco y el romanticismo. Sus obras se caracterizan por tener la luz emergiendo de su fondo, los colores vivos y sus trazos amplios. Entre sus obras más reconocidas está El joven barbudo, María y el niño Jesús y Obispo bendice a la iglesia. Murió en Constanza, en su ciudad natal, el 5 de junio de 1863. No contrajo matrimonio ni tuvo hijos, dedicando toda su vida a la pintura artística. Mi nombre es Gabriela Borrero y les voy a hablar sobre Francisco de Goya. Francisco de Goya es uno de los íconos artísticos más importantes de España. Nacido en Zaragoza, Aragón, el 30 de marzo de 1746. Es el principal precursor del impresionismo y padre del arte moderno en España. Comenzó a trabajar con su padre a los 5 años, pero unos años más tarde se trasladó a Madrid para formarse como artista con Francisco Vallejo. Goya comenzó a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, donde comenzó a especializarse en retratar personajes y escenas populares. En 1789, Goya fue declarado pintor oficial de la corte de Carlos IV.
Algunos años más tarde, cuando las tropas de Napoleón invadieron España, Goya experimentó de cerca los horrores de la guerra. Esto afectó tanto al artista que sus obras adoptaron un carácter dramático y oscuro. Es lo que se conoce como la etapa de las pinturas negras de Francisco de Goya. El estilo desarrollado por Francisco de Goya inaugura el romanticismo. Además, su arte es el inicio de la pintura contemporánea y fue también precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Por todo ello, el pintor es considerado uno de los grandes maestros de la historia del arte y uno de los artistas españoles más relevantes. Además, el pintor es considerado como un cronista de su tiempo por descifrar políticamente los acontecimientos de los que fue testigo directo. En su obra se puede encontrar reflejado el convulso periodo histórico que le tocó vivir. La guerra de la independencia de España con los franceses fue tratada por el pintor casi como un relato artístico de las atrocidades cometidas. El arte de Francisco de Goya ha dejado importantes piezas artísticas que han generado debate y expectación en todo el mundo. Un ejemplo de esto es su famosa Maja desnuda y la controversia sobre la identidad de la joven retratada. Algunos retratos también inician el camino hacia el nuevo arte burgués y se remontan a principios del siglo XIX. Al finalizar la Guerra de la Independencia, el artista pintó dos grandes cuadros dedicados a la heroica revuelta del 2 de mayo de 1808 del pueblo de Madrid. Estas pinturas serán un precedente estético y temático del cuadro histórico. Pero su obra maestra será la serie de óleos sobre pared seca con la que decoró su casa del Paseo de la Florida en Madrid, y que pasarían a la posteridad como las pinturas negras de Goya. Con estas pinturas, Goya se anticipó a la pintura contemporánea y las vanguardias que marcarían el arte del siglo XX.